En este tema vamos a seguir estudiando las unidades de medida. Todas las conoces, las de longitud, capacidad, masa, superficie, agrarias, volumen y tiempo. Pero cada una de estas unidades tiene sus múltiplos y submúltiplos, pudiendo expresarse las magnitudes en formas distintas. Vamos a estudiar dos formas de dar sus medidas, la forma compleja y la forma incompleja. Además, todo esto nos servirá de repaso de las diferentes unidades, múltiplos y submúltiplos de cada una de las magnitudes. En el primer apartado vamos a repasar las unidades de longitud. Aunque antes de iniciar este repaso necesitamos una pequeña introducción para estudiar qué es la expresión en forma compleja y la expresión en forma incompleja. También veremos cómo se pasa de una expresión a otra. Ya verás cómo es muy fácil. Simplemente has de recordar las unidades de cada magnitud, los múltiplos y los submúltiplos. En la lección anterior aprendimos que magnitud es toda propiedad de un cuerpo susceptible de ser medida. Toda magnitud necesita un patrón para poderla medir. Este patrón es la unidad. Nos encontramos, pues, con unidades de longitud, capacidad, masa y otras que ya conoces, superficie, volumen. Las formas de expresar estas medidas son varias. Veamos cuáles son estas formas de expresión. Observa esta reglilla de madera. Podemos medir su longitud. Recuerda que la longitud tiene una sola dimensión. Su unidad fundamental es el metro. Veamos cuál es la longitud de esta reglilla. Su longitud es 1157 milímetros. Ya sabes que el milímetro es un submúltiplo del metro. Pero esta misma longitud podemos expresarla de otro modo. Un metro, 15 centímetros y 7 milímetros es otra forma de expresar su longitud. Fíjate que hemos expresado la misma medida utilizando varias unidades distintas de longitud. Pues bien, cuando una medida se expresa empleando varias unidades, se dice que la medida se ha expresado en forma compleja. Así, un metro, 15 centímetros y 7 milímetros es la forma compleja de expresión de la longitud del listón. Fíjate ahora en la expresión 1157 milímetros. Pues bien, cuando una medida se expresa empleando una sola unidad, se dice que la medida se ha expresado en forma incompleja. Por lo tanto, 1157 milímetros es la forma incompleja de expresión de la longitud de la reglilla. Recuerda que tanto la forma compleja como la incompleja son expresiones de la misma medida. Ahora vamos a ver diferentes medidas expresadas en sus dos formas diferentes, compleja e incompleja. 15 kilómetros, 5 decámetros es la expresión compleja de una medida de longitud. 1505 decámetros es la misma medida de longitud expresada en forma incompleja. Por tanto, estas dos expresiones nos indican la misma longitud. Cuando medimos la masa de algún cuerpo, también podemos expresarla utilizando una o varias unidades de masa. 2 kilogramos, 6 hectogramos es la expresión en forma compleja. ¿Cuál es la expresión en forma incompleja de esta medida de masa? La expresión en forma incompleja es 26 hectogramos. Las expresiones en forma compleja e incompleja de una misma medida son iguales.
También las medidas de capacidad tienen expresión compleja e incompleja. La medida de capacidad 5 decilitros, 4 centilitros y 8 mililitros es lo mismo que 548 mililitros. Recuerda que cualquier magnitud puede expresarse en forma compleja o incompleja. Observa estas medidas. Unas están expresadas en forma compleja y otras en incompleja. Veamos cada una de ellas por separado. 1500 litros, ¿cómo está expresada? ¿En forma compleja o incompleja? En efecto, 1500 litros está expresada en forma incompleja. La segunda medida es 1 kilómetro y 3 decámetros. ¿Es compleja esta expresión? Sí, efectivamente, esta medida está expresada en forma compleja. Por último, 86 hectogramos. ¿En qué forma está expresada esta medida? ...86 hectogramos está expresado en forma incompleja, ya que utiliza una sola unidad de la magnitud. No olvides que una misma medida se puede expresar en forma compleja e incompleja. ¿Recuerdas este esquema? En él podemos observar cómo crecen y decrecen las unidades de longitud. Ya sabes que para pasar de una unidad a otra menor se multiplica por 10 tantas veces como lugares hay entre ambas unidades. En cambio, para pasar a una unidad mayor, se divide por 10 tantas veces como lugares separan a las dos unidades. O lo que es lo mismo, se divide por la unidad seguida de tantos ceros como lugares hay entre las dos unidades. Recuerda estas unidades y sus relaciones, ya que nos van a ser muy útiles para transformar medidas complejas en incomplejas y viceversa. Esta medida de longitud está expresada utilizando varias unidades de longitud, es decir, expresada en forma compleja. Veamos qué hemos de hacer para transformarla a forma incompleja. Fíjate bien, para transformar medidas de longitud dadas en forma compleja a forma incompleja, se pasan todas las unidades a la menor de ellas y luego se suman. En este ejemplo, la unidad menor es el metro. Por lo tanto, pasaremos todas las unidades a metros y las sumaremos. Para pasar de kilómetros a metros hemos de multiplicar por 1000, ya que, como hemos visto antes, entre los kilómetros y los metros hay 3 espacios, es decir, multiplicamos por la unidad seguida de 3 ceros. Por ello, 29 kilómetros es igual a 29 por 1000. El resultado obtenido serán metros. El resultado es 29.000 metros. En segundo lugar, hay que pasar de hectómetros a metros. Por ello hay que multiplicar por 100, pues entre los hectómetros y los metros hay 2 lugares. ...17 por 100, es decir, 1700 metros. Si queremos pasar de decámetros a metros, hemos de multiplicar por 10. Así pues, 8 decámetros es igual a 8 por 10 metros. Este producto da como resultado 80 metros. La última expresión, 3 metros, ya está expresada en metros, por lo que no hay que transformarlo. Ahora sumamos todos los metros obtenidos para saber cuál es el resultado de esta medida expresada solo en una unidad. La suma es 30.783 metros, que es la expresión en forma incompleja de la cantidad inicial.
Por lo tanto, 29 kilómetros, 17 hectómetros, 8 decámetros y 3 metros es igual a 30.783 metros. Esta última medida está expresada en forma incompleja. Recuerda, para transformar medidas de longitud dadas en forma compleja a forma incompleja, se pasan todas las unidades a la menor de ellas y se suman. Pero esta expresión no es la única expresión en forma incompleja de la medida. Podemos expresar esta medida utilizando otras unidades en forma incompleja también. Así podemos pasarlo a kilómetros dividiendo entre 1000. Recuerda que entre los kilómetros y los metros hay 3 lugares. Se pasa a hectómetros dividiendo entre 100. Se pasa a decámetros dividiendo entre 10. También podemos utilizar unidades más pequeñas que el metro, es decir, pasarlo a decímetros, en este caso multiplicando por 10. A centímetros multiplicando por 100. Y por último a milímetros multiplicando por 1000. Todas estas expresiones son formas incomplejas de la misma medida. En cada caso utilizamos una unidad diferente de longitud. Ahora ya sabemos cómo transformar medidas de longitud de forma compleja a incompleja, pero vamos a practicar un poco más. La expresión en forma compleja es 3 decámetros, 7 metros, 8 decímetros. Recuerda que lo primero que hemos de hacer es pasar todas las unidades a la menor de ellas, que en este caso es el decímetro. Así, 3 decámetros son 300 decímetros. Para calcularlo hemos multiplicado por 100, pues entre los decámetros y los decímetros hay 2 lugares. Para pasar los 7 metros a decímetros hemos de multiplicar por 10. Por tanto, 7 metros son 70 decímetros. Como 8 decímetros ya está en decímetros, no hay que pasarlo, ni multiplicarlo, ni dividirlo. Se queda igual. Ahora hemos de sumar todos los decímetros para saber cuántos son en total. 300 más 70 más 8 son 378 decímetros. Ya hemos transformado la medida expresada en forma compleja a forma incompleja. No olvides que no es la única forma incompleja posible, pues podemos pasarlo a otras unidades, mayores o menores que el decímetro. Hasta ahora hemos visto cómo se transforma una medida expresada en forma compleja a forma incompleja. Pero también podemos hacerlo al revés, es decir, transformar una medida de longitud dada en forma incompleja a forma compleja. Para ello utilizaremos un cuadro de todas las unidades de medida de longitud. En este cuadro colocamos las unidades de longitud ordenadas desde la mayor a la más pequeña, de izquierda a derecha. A continuación se colocan las cifras en la casilla correspondiente. Como está expresada en metros, se coloca la última cifra en la casilla de los metros. En este caso, la cifra 1 ocupa el último lugar, por lo tanto, se coloca en la casilla correspondiente a los metros. A partir de aquí se colocan el resto de las cifras, es decir, el 9 en la casilla correspondiente a los decámetros, el 7 en la casilla correspondiente a los hectómetros y el 3 en la casilla correspondiente a los kilómetros. Por lo tanto, 3.791 metros es igual a 3 kilómetros, 7 hectómetros, 9 decámetros y 1 metro. Así hemos transformado esta medida de forma incompleja a compleja. Observa las cifras que forman esta medida. Una de estas cifras es un 0. Veamos qué ocurre cuando nos encontramos un 0 entre las cifras del número. Como en el ejemplo anterior, vamos a utilizar el cuadro de las unidades de longitud, ordenadas de mayor a menor.
Este cuadro nos ayuda a colocar cada cifra en el lugar correspondiente de la medida expresada en forma incompleja. Recuerda que comenzamos por la última cifra, es decir, por el 2. Esta medida está expresada en decímetros. Por lo tanto, colocamos el 2 en la casilla de los decímetros. En la expresión en forma compleja de esta medida, también escribimos los 2 decímetros. El 8 es la siguiente cifra. La colocamos en la casilla de los metros. E igualmente la escribimos en la expresión en forma compleja, 8 metros. Es el momento de colocar el 0. Se sitúa en la casilla de los decámetros. Pues bien, en el caso de que haya un 0, no se escribe el 0 en la forma compleja. Se pasa a colocar la siguiente cifra. La cifra 1 se coloca en la casilla de los hectómetros. Como esta cifra no es un 0, se escribe en la forma compleja. Por ello escribimos un hectómetro. La medida 1082 decímetros es igual a un hectómetro, 8 metros y 2 decímetros. Cuando una medida se expresa empleando varias unidades de la magnitud, se dice que la medida se ha expresado en forma compleja. Cuando una medida se expresa empleando una sola unidad de la magnitud, se dice que la medida se ha expresado en forma incompleja. Para transformar medidas de longitud dadas en forma compleja a forma incompleja, se pasan todas las unidades a la menor de ellas y se suman. Para transformar medidas de longitud dadas en forma incompleja a forma compleja, se coloca cada cifra en una de las casillas de las unidades y se escribe cada cifra acompañada de la unidad correspondiente, comenzando por la de mayor valor. Ya hemos visto cómo se transforman longitudes expresadas en forma compleja a incompleja o al revés. Con las unidades de capacidad ocurre lo mismo. Veremos cómo se transforman. Recuerda que las unidades de capacidad son las que se utilizan para medir líquidos, como por ejemplo agua, leche, vino, aceite. En temas anteriores hemos estudiado cuáles eran las unidades de capacidad. Recuerda que la unidad fundamental en el sistema métrico decimal es el litro. Las demás unidades de capacidad se derivan de esta unidad fundamental. Son los múltiplos y submúltiplos del litro. Las unidades de capacidad, como las de longitud, crecen y decrecen de 10 en 10. Para pasar de una unidad a otra menor, se multiplica por 10 tantas veces como lugares haya entre las dos unidades. Para pasar de una unidad a otra mayor, se divide entre 10 tantas veces como lugares hay entre ambas unidades. Después de repasar las unidades de capacidad y sus relaciones, veamos cómo se transforman en complejas e incomplejas y viceversa. De esta manera hemos expresado una medida de capacidad en forma compleja. Ya sabes que cuando se utilizan varias unidades para expresar una medida, se dice que está expresada en forma compleja. Fíjate bien, para transformar una medida en forma compleja a incompleja, se han de pasar todas las unidades a la menor de ellas, teniendo en cuenta las equivalencias y relaciones entre las unidades. La unidad menor de esta medida de capacidad es el decilitro. Por lo tanto, pasamos todas las unidades a decilitros. Para pasar 12 hectolitros a decilitros, tenemos que multiplicar por 1000. Es decir, 12 por 1000, ya que entre el hectolitro y el decilitro hay 3 lugares. 12 hectolitros son 12.000 decilitros. Veamos qué ocurre con los litros.
Para pasar de litros a decilitros, hemos de multiplicar por 10. 7 litros es igual a 70 decilitros. Como la última unidad ya está en decilitros, no hay que transformarla. Se coloca debajo de las otras de forma que podamos sumarlas. El resultado de la suma es 12.074. Como hemos sumado decilitros, el resultado también está expresado en decilitros. Esta medida está representada por una sola unidad. Esto nos indica que está expresada en forma incompleja. Pero no olvides que la forma incompleja y la forma compleja expresan la misma cantidad. Por lo tanto, 12 hectolitros, 7 litros y 4 decilitros expresa la misma medida que 12.074 decilitros. 12.074 decilitros no es la única expresión en forma incompleja de esta medida. Podemos utilizar otras unidades de capacidad, por ejemplo el decalitro o el centilitro. Simplemente se ha de pasar de una unidad a otra. Veamos cuál es la forma incompleja expresada en decalitros. 12.074 decilitros es igual a 120,74 decalitros. Observa que para pasar de decilitros a decalitros hemos dividido por 100. Ya sabes que entre los decilitros y los decalitros hay dos lugares. El decalitro es una unidad mayor que el decilitro. ¿Qué ocurre cuando pasamos a una unidad más pequeña? Por ejemplo, los centilitros. 12.074 decilitros es igual también a 120.740 centilitros. Fíjate que en este caso hemos multiplicado por 10. Multiplicamos ya que los centilitros son una unidad más pequeña. Recuerda que la expresión de una medida en forma incompleja no es única. Pueden utilizarse diversas unidades. Hemos visto que para transformar una medida en forma compleja a incompleja se pasan todas las unidades a la más pequeña de ellas. Ahora realizaremos la transformación en sentido contrario, es decir, de medidas incomplejas a complejas. Utilizamos un cuadro de unidades de capacidad. Recuerda que ya utilizamos un cuadro similar a este con las unidades de longitud. En él colocamos las cifras de la medida. La primera medida en forma incompleja es 308 litros. La cifra correspondiente a los hectolitros es el 3. La siguiente cifra es un 0, corresponde a los decalitros. Fíjate bien, si una de las cifras es un 0, no se escribe junto a su unidad. Por lo tanto, pasamos a la siguiente cifra, el 8. Corresponde a los litros. Se escribe la cifra junto a su unidad, a continuación de 3 hectolitros. De esta forma ya hemos transformado la medida 308 litros a la forma compleja 3 hectolitros, 8 litros. Veamos cómo se transforma la medida en forma incompleja 2.619 centilitros. La cifra 9 corresponde a los centilitros, por lo tanto, escribimos esta cifra junto a su unidad. La cifra anterior es el 1, que corresponde a los decilitros. El 6 corresponde a los litros. Por último, la cifra 2 corresponde a los decalitros. La expresión en forma compleja de 2.619 centilitros es 2 decalitros, 6 litros, 1 decilitro y 9 centilitros. Recuerda que si una de las cifras es 0, no se escribe acompañada de la unidad correspondiente.
Para transformar medidas complejas a incomplejas, lo primero que hemos de hacer es pasar todas las unidades a la menor utilizando las equivalencias entre las unidades. Para transformar medidas incomplejas en complejas, se escribe cada cifra acompañada de la unidad correspondiente, comenzando por la de mayor valor. Todos los cuerpos tienen masa. Por medio de la balanza comparamos las masas de los distintos cuerpos. La masa es otra magnitud. Su unidad fundamental es el kilogramo en el sistema internacional y el gramo en el sistema métrico decimal. En este tercer apartado vamos a aprender a pasar de una medida compleja a una incompleja y al revés cuando esa medida es de masa. Una medida de masa puede expresarse en forma compleja o incompleja. De cualquiera de las dos maneras utilizamos las unidades que aparecen en este cuadro. Ya sabes que al igual que las unidades de longitud y capacidad, las unidades de masa crecen y decrecen de 10 en 10. Fíjate que para pasar de una unidad a otra menor, es decir, para ir subiendo por esta escalera, hemos de multiplicar por 10 tantas veces como lugares haya entre las dos unidades. En cambio, para bajar esta escalera, para pasar a otra unidad mayor, se divide entre 10 tantas veces como lugares haya entre ambas unidades. Todas estas equivalencias y relaciones entre las unidades de masa nos van a ser muy útiles para las transformaciones de las medidas de masa. Sea la medida 6 miriagramos, 83 kilogramos, 7 hectogramos y 1 decagramo. Observa que está expresado en forma compleja. Vamos a ver cómo la transformamos en incompleja. Para empezar, pasamos todas las unidades a la más pequeña de ellas. En este caso, las pasamos a decagramos. Para pasar 6 miriagramos a decagramos, hay que multiplicar 6 por 1000. Este producto es igual a 6000. A continuación, los 83 kilogramos los pasamos a decagramos. Ya sabes que para ello multiplicamos 83 por 100, que da como resultado 8300. 7 hectogramos son 7 por 10 decagramos. Es decir, 70 decagramos. La última unidad son los decagramos. Un decagramo no se tiene que cambiar, se queda igual. Ahora sumamos todos los resultados obtenidos de pasar las unidades a decagramos. El resultado de la suma también serán decagramos. La suma es 14.371. Este valor es la forma incompleja de la medida en forma compleja que hemos visto al principio. Por lo tanto, 6 miriagramos, 83 kilogramos, 7 hectogramos, 1 decagramo es igual a 14.371 decagramos. Recuerda que la medida 6 miriagramos, 83 kilogramos, 7 hectogramos, 1 decagramo está expresada en forma compleja. Es decir, empleando varias unidades de la magnitud. En cambio, 14.371 decagramos es la misma medida transformada a su expresión en forma incompleja. Es decir, empleando una sola unidad de la magnitud. Has podido observar que el proceso para transformar medidas complejas a incomplejas es el mismo para las magnitudes estudiadas hasta ahora: longitud, capacidad y masa. En el caso contrario, es decir, para pasar de una medida incompleja a compleja, también ocurre igual. Se siguen los mismos pasos.
Recuerda que nos ha sido muy útil un cuadro de unidades. En este caso se trata de un cuadro de unidades de masa. Sea la medida incompleja 3.781 kilogramos. Vamos a transformarla en una forma compleja. El primer paso consiste en colocar en el cuadro de unidades la última cifra, en la casilla correspondiente a los kilogramos. En este caso, la cifra 1 es la que corresponde a los kilogramos. A partir de aquí, colocamos las restantes cifras de derecha e izquierda en las casillas anteriores. Una vez colocadas todas las cifras, se escriben de nuevo, acompañadas de la unidad correspondiente. Es decir, 3 toneladas, 7 quintales, 8 miriagramos, 1 kilogramo. De esta forma, la medida obtenida está expresada en forma compleja. Ya sabes que la forma compleja y la forma incompleja de una medida son iguales. Para transformar medidas complejas de masa a incomplejas, se pasan todas las unidades a la menor de ellas y se suman. Para transformar medidas incomplejas de masa a complejas, se escribe cada cifra con la unidad correspondiente, comenzando por la de mayor valor. Recuerda que la superficie es toda extensión dada por dos dimensiones, largo y ancho. Es decir, podemos medir la superficie de un campo de fútbol, una pista de tenis, el salón de una casa. Como la superficie es una magnitud y puede medirse, necesitamos unas unidades, que ya conoces. A continuación las repasaremos, así como sus relaciones. Al igual que las magnitudes longitud, capacidad y masa, la superficie puede expresarse en forma compleja e incompleja. Ya sabes que las unidades de superficie se representan abreviadamente añadiendo un 2 de menor tamaño a la correspondiente abreviatura de la unidad de longitud. La unidad fundamental de superficie es el metro cuadrado. Su abreviatura es una M minúscula con un 2 de menor tamaño a la derecha. Vamos a repasar las relaciones entre las unidades de superficie. Recuerda que para pasar de una unidad de superficie a otra menor, se multiplica el valor de aquella por 100 tantas veces como lugares hay entre ambas. En cambio, para pasar de una unidad de superficie a otra mayor, se divide el valor de aquella entre 100 tantas veces como lugares hay entre ambas. Como has comprobado, las unidades de superficie crecen y decrecen de 100 en 100. Recuerda todas estas equivalencias, pues son muy útiles para las transformaciones en las medidas de superficie. Esta medida de superficie está expresada en forma compleja. Ya sabes que en este caso utilizamos varias unidades de la magnitud. Como hemos hecho con las anteriores magnitudes, vamos a transformar esta medida a forma incompleja. Para transformarla pasamos todas las unidades a la unidad más pequeña, que es el decámetro cuadrado. 6 hectómetros cuadrados hemos de pasarlos a decámetros cuadrados. Recuerda que entre estas dos unidades hay un lugar. Por lo tanto, multiplicamos 6 por 100. El resultado de esta multiplicación son decámetros cuadrados, es decir, 6 hectómetros cuadrados son 600 decámetros cuadrados. La siguiente unidad de esta medida es 3 decámetros cuadrados, por lo cual, al ser la menor que tenemos, no hay que pasarla. Simplemente la colocamos debajo de los otros decámetros cuadrados, de forma que podamos sumar. Ahora ya está todo en decámetros cuadrados, con lo cual podemos efectuar la suma. El resultado de la suma es 603, en concreto 603 decámetros cuadrados.
De esta forma, la medida compleja inicial está expresada ahora en una sola unidad. Es decir, está expresada en forma incompleja. Como ya sabes, una medida puede expresarse de dos formas diferentes, de forma compleja y de forma incompleja. Para facilitar la transformación de una medida incompleja en compleja, utilizamos un cuadro de unidades de superficie. Este esquema te resulta familiar, pues ya lo empleamos con las unidades de longitud, capacidad y masa. Pero las unidades de superficie se diferencian en algo. Fíjate bien, se coloca en cada una de las casillas dos cifras consecutivas de la medida dada en forma incompleja. Recuerda que en las anteriores magnitudes solo se colocaba una cifra en cada casilla, pero las unidades de superficie crecen y decrecen de 100 en 100, por lo tanto colocamos dos cifras en cada casilla. En primer lugar, colocamos las últimas cifras, 0 y 5, en la casilla de los decámetros cuadrados. Las cifras 4 y 3 en el lugar correspondiente a los hectómetros cuadrados. Las cifras 3 y 8 en la casilla de los kilómetros cuadrados. Ahora ya podemos escribir la expresión en forma compleja. Para ello escribimos cada par de cifras acompañadas de la unidad correspondiente. Así, la expresión en forma compleja es 38 kilómetros cuadrados, 43 hectómetros cuadrados, 5 decámetros cuadrados. Observa que no hemos escrito la cifra 0 delante del 5, ya que un 0 a la izquierda de un número no tiene valor. De esta forma, la medida incompleja inicial es igual a la medida expresada en forma compleja. Aquí tenemos una medida expresada en forma incompleja, ya que solo emplea una unidad de superficie, los centímetros cuadrados. Vamos a transformarla en la misma medida, pero expresada en forma compleja. Para ello, escribimos las cifras de la medida de 2 en 2, acompañadas de la unidad correspondiente. Recuerda que comenzamos por la derecha. Por lo tanto, las cifras 6 y 2 se escriben acompañadas de la unidad correspondiente, los centímetros cuadrados. El siguiente par de cifras, el 1 y el 7, acompañadas de la unidad decímetros cuadrados. Es el momento de escribir el par de cifras correspondiente a los metros cuadrados. El 5 y el 4. Solo queda una cifra, el 3, que se escribe acompañada de la unidad decámetros cuadrados. Como ya no hay más cifras, quiere decir que ya está transformada la medida. El resultado es 3 decámetros cuadrados, 54 metros cuadrados, 17 decímetros cuadrados, 62 centímetros cuadrados. Observa que a partir de una medida expresada en forma incompleja, hemos obtenido la misma medida expresada en forma compleja. Ya sabes que se trata de la misma medida expresada de dos formas distintas. Para pasar de medidas complejas a incomplejas de superficie, se pasan todas las unidades a la menor de ellas, teniendo en cuenta que las unidades de superficie crecen y decrecen de 100 en 100. Para pasar de medidas incomplejas a complejas de superficie, se escriben las cifras agrupadas de 2 en 2, acompañadas con la unidad correspondiente, comenzando por la derecha.
Ya sabes que las unidades agrarias son unidades de superficie que se emplean con frecuencia para medir campos, huertas, fincas. Las tres unidades agrarias se relacionan con las unidades de superficie. Se establece una equivalencia. Estas unidades agrarias también sirven para expresar medidas en forma compleja e incompleja. Ya sabes que las unidades agrarias son el área, la hectárea y la centiárea. En este cuadro podemos ver las unidades agrarias con sus respectivas abreviaturas. Recordemos las equivalencias con las unidades de superficie. Una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado. Un área equivale a un decámetro cuadrado. Una centiárea equivale a un metro cuadrado. Al igual que las unidades de superficie, las unidades agrarias crecen y decrecen de 100 en 100. Así, para pasar de una unidad agraria a otra menor, se multiplica el valor de aquella por la unidad seguida de tantos pares de ceros como lugares hay entre ambas. En cambio, para pasar de una unidad agraria a otra mayor, se divide entre la unidad seguida de tantos pares de ceros como lugares hay entre ambas unidades. Ahora ya podemos pasar a ver cómo se transforman medidas agrarias de complejas a incomplejas y viceversa. Ya hemos visto que una medida dada en una unidad podemos pasarla a otra unidad. De la misma forma, una medida compleja puede transformarse en incompleja. 8 hectáreas, 5 áreas, 9 centiáreas está expresada en forma compleja. Ya sabes que el primer paso para transformar esta medida en incompleja es pasar todas las unidades a la más pequeña de ellas, en este caso centiáreas. Para pasar 8 hectáreas a centiáreas hay que multiplicar por 10.000, ya que hay 2 lugares entre ambas unidades. Es decir, 8 por 10.000. El resultado es 80.000 centiáreas. 5 áreas hay que multiplicarlo por la unidad seguida de 2 ceros para pasarlo a centiáreas. 5 por 100, que es igual a 500 centiáreas. Nueve centiáreas es igual a 9 centiáreas. El siguiente paso consiste en sumar todas las centiáreas. La suma da como resultado 80.509 centiáreas. Este resultado es la medida dada en forma incompleja. Por tanto, 8 hectáreas, 5 áreas, 9 centiáreas es igual a 80.509 centiáreas. Veamos otro ejemplo de cómo transformar una medida agraria expresada en forma compleja a su expresión en forma incompleja. 14 hectáreas, 8 áreas, 26 centiáreas es la medida en forma compleja. ¿Cuál es su expresión incompleja? $140.826 centiáreas es la expresión en forma incompleja. Recuerda que se pasan todas las unidades a la más pequeña de ellas y se suman. 14 hectáreas, 8 áreas, 26 centiáreas es la misma medida que 140.826 centiáreas. La única diferencia es que están expresadas de formas diferentes. El proceso inverso consiste en transformar una medida expresada en forma incompleja a compleja. Observa esta medida. Vamos a transformarla a compleja. Para ello utilizamos un cuadro de unidades agrarias. En él colocamos las cifras de la medida incompleja de 2 en 2, comenzando por la derecha en la casilla correspondiente.
Las cifras 1 y 2 se colocan en la casilla correspondiente a las centiáreas. El 5 y el 8 en la casilla de las áreas. El 3 en el lugar correspondiente a las hectáreas. Una vez colocadas cada par de cifras en las casillas correspondientes, solo hay que escribir estas cifras con su unidad. Por tanto, ¿cuál es la expresión en forma compleja de la medida 35.812 centiáreas? La medida compleja es 3 hectáreas, 58 áreas, 12 centiáreas. Ya sabes que agrupamos las cifras de la medida incompleja de 2 en 2, pues las unidades agrarias crecen y decrecen de 100 en 100. Para pasar una medida agraria expresada en forma compleja a incompleja, se pasan todas las unidades a la más pequeña de ellas y se suman todas. Para pasar una medida agraria expresada en forma incompleja a compleja, se agrupan las cifras de 2 en 2, comenzando por la derecha. Se escriben acompañadas por la unidad correspondiente. El volumen es toda extensión dada por 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Podemos hallar el volumen de un libro, de un televisor, de una piedra. La unidad fundamental de volumen es el metro cúbico en el sistema métrico decimal. Todas las demás unidades de volumen son múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. Todas las unidades de volumen se representan abreviadamente añadiendo un 3, de menor tamaño, a la correspondiente abreviatura de la unidad de longitud. También las medidas de volumen pueden expresarse de forma compleja e incompleja. Después de la introducción que hemos visto sobre la relación que existe entre las unidades de volumen, capacidad y masa, veamos ahora la relación que existe entre las unidades de volumen. Recuerda que la unidad fundamental de volumen es el metro cúbico. Todas las demás unidades, múltiplos y submúltiplos, guardan una relación con él. Estas unidades crecen y decrecen de 1000 en 1000. Es decir, para pasar de una unidad a otra menor, se multiplica por 1000 tantas veces como lugares hay entre ambas unidades. En cambio, para pasar de una unidad a otra mayor, se divide entre 1000 tantas veces como lugares separen las dos unidades. Este cuadro de equivalencias resulta muy útil para transformar medidas de volumen de forma compleja a incompleja y viceversa. Observa esta medida. Su expresión es en forma compleja. Recuerda que se llama así porque empleamos varias unidades de volumen, pero podemos transformarla a su forma incompleja, es decir, expresándola con una sola unidad de volumen. Recuerda que el primer paso consiste en transformar todas las unidades a la menor de ellas. En este caso, la menor es el decámetro cúbico. Por lo tanto, 14 hectómetros cúbicos hay que pasarlos a decámetros cúbicos. Hay que multiplicar por 1000 una vez, ya que las separa un lugar. 8 decámetros cúbicos no hay que pasarlo, pues ya está expresado en decámetros cúbicos. El siguiente paso consiste en sumar todos los decámetros cúbicos obtenidos. El resultado, 14.008 decámetros cúbicos, es la expresión en forma incompleja. De esta forma hemos transformado una medida compleja en incompleja. Recuerda que el valor de la medida expresada en forma compleja es igual al de la medida expresada en forma incompleja. Simplemente hemos transformado la expresión. La medida es la misma.
Ahora efectuaremos el proceso contrario, es decir, una medida expresada en forma incompleja la transformaremos a su forma compleja. Se trata de la medida 1234 hectómetros cúbicos. El proceso es similar al efectuado con las medidas de superficie. Solo hay que tener en cuenta que estas unidades crecen y decrecen de 1000 en 1000 y hay que agrupar las cifras consecutivas de 3 en 3. Por lo tanto, esta medida se transforma en un kilómetro cúbico, 234 hectómetros cúbicos. Recuerda que simplemente hemos efectuado una transformación, pero la medida es la misma, no cambia. Para transformar medidas de volumen complejas a incomplejas, se pasan todas las unidades a la más pequeña de ellas y se suman. Para transformar medidas de volumen expresadas en forma incompleja a complejas, se agrupan las cifras de la medida de 3 en 3, comenzando por la derecha. Se escriben acompañadas con las unidades correspondientes. El reloj es el dispositivo que utilizamos para medir el tiempo. La unidad fundamental de tiempo es el segundo, pero además existen otras unidades que no guardan relación directa con el segundo. Por ejemplo, el día, el mes. Recuerda que las unidades de tiempo forman un sistema sexagesimal, es decir, que 60 unidades de cualquier orden forman una unidad del orden superior. En este último apartado vamos a ver cómo se transforman medidas complejas e incomplejas. Ya hemos dicho que la unidad fundamental de tiempo es el segundo en el sistema internacional. En este esquema observamos la abreviatura del segundo, además de las abreviaturas de las otras dos unidades de tiempo que forman el sistema sexagesimal, las horas y los minutos. Recuerda que para pasar de una unidad de tiempo a otra inmediata menor hay que multiplicar por 60. En cambio, para pasar a otra unidad de tiempo inmediata mayor, hay que dividir entre 60. Recuerda que las horas, los minutos y los segundos forman un sistema sexagesimal. Aquí tenemos una medida de tiempo expresada en forma compleja, ya que utiliza varias unidades de tiempo. Recuerda que los pasos a seguir para transformarla en incompleja comienzan pasando todas las unidades a la más pequeña de ellas. En este caso, la más pequeña es el segundo. Se pasan todas a segundos. Para pasar 4 horas a segundos, hemos de multiplicar por 3600. El resultado es 14.400 segundos. Para pasar 15 minutos a segundos, multiplicamos por 60. «15 por 60 es igual a 900 segundos. Los 30 segundos permanecen igual. A continuación se suman todos los segundos obtenidos. La suma obtenida es 15.330 segundos. Por lo tanto, la medida en forma incompleja es 15.330 segundos.
Veamos ahora el proceso contrario, es decir, una medida incompleja que la transformamos en compleja. El método es diferente al utilizado con anteriores magnitudes. ¿Cuáles son estos pasos a seguir? En primer lugar, se dividen los segundos entre 60. Así dividimos 19.548 entre 60. El cociente de esta división nos indica los minutos. El resto indica los segundos. Estos segundos son los que hemos de escribir en la expresión en forma compleja. Quedan 48 segundos que ya escribimos en su lugar en la expresión en forma compleja. 325 es el cociente obtenido en la división anterior. Este número es mayor que 60, por lo tanto, se divide entre 60. En esta ocasión, el cociente señala las horas y el resto los minutos. Estos resultados obtenidos se escriben en la expresión en forma compleja. La medida compleja es 5 horas, 25 minutos, 48 segundos. Esta medida ha quedado expresada con varias unidades, es decir, en forma compleja. Recuerda estos pasos ya que son diferentes a los que habíamos efectuado con otras magnitudes. Para pasar unidades de tiempo incomplejas a complejas, se dividen los segundos por 60. El cociente obtenido nos indica los minutos y el resto los segundos que quedan. Si el cociente obtenido es mayor que 60, se divide este cociente otra vez por 60. El cociente nos indica las horas y el resto los minutos que quedan. Para pasar unidades de tiempo complejas a incomplejas, se pasan todas las unidades a la más pequeña de ellas y se suman.